Miren, el público, los dominicanos, realmente desconocen en su totalidad las cosas que viven los militares en este país tercermundista, subdesarrollado. La gente no se imagina los tratos discriminatorios, los tratos abusivos que viven los militares dominicanos. Y yo le voy a describir, le voy a graficar a ustedes qué es un militar trabajando en una institución pública, en un ministerio, en una dirección general. Yo le voy a graficar lo que es un soldado trabajando en esas instituciones. El militar o policía que trabaja en las instituciones públicas simplemente son objetos. Para lo único que sirven es, y asimismo los incumbentes y los responsables lo consideran, lo entienden, lo interpretan, es que están para cuidar espacios, cuidar parqueo, cuidar puerta, elevar ascensores y también para hacerle los mandados, es decir, ir a los colmados a comprarle o a la tienda o los supermercados a comprarle comida, hacerle diligencias a ellos personales. Son muchos choferes sin estar nombrados como choferes para servirle a esos incumbentes en las instituciones públicas. Pero existe una especie de apartheid sudafricano, porque lo tratan la clase militar en el entorno de trabajo. Y esa clase militar va revestida de todo tipo de vejámenes, todo tipo de desconsideraciones, como son empezando por lo fundamental, que son los salarios. Todas las instituciones tienen tienen un sueldo por desempeño, tienen un doble sueldo, tienen otros incentivos que se le dan como escolares y todo esto. Tienen sueldo 14 que se le dan por los aniversarios, se le dan sueldo también a los empleados de las instituciones públicas, menos se le dan a los militares. Los militares no cuentan con eso trabajando en las instituciones públicas, haciendo el servicio más difícil, porque se trata de la seguridad de las plantas físicas, pero también de la seguridad del personal que trabaja, que labora, que convive en esas instituciones. Es un maltrato sistemático, abusivo. Y el promedio que le pagan a un militar de eso, estamos hablando de 15, 10,000, máximo 20,000 pesos en esas instituciones. Es decir, que es un trato abusivo, desconsiderado, es un trato perverso, que no tiene ninguna forma de reclamar, donde no se motivan a esos soldados que están en esas instituciones ahí. Pero ¿quiénes son los que se benefician verdaderamente de eso? Sí, hay militares que se benefician. Los incumbentes de la seguridad, es decir, los encargados de seguridad, porque eso despachan
con el director. Y esos son los que manejan, o con el ministro, esos son los que manejan la nómina de seguridad. Y muchas veces lo que hacen es que hacen negocios con esas nóminas de seguridad. Es como lo que estábamos hablando ayer. Cuando tú me hablas de un seguridad, de un funcionario, un militar que se formó para proteger la integridad física, la vida, garantizar la vida de ese seguridad, de ese protegido, de ese funcionario, donde el Estado, las Fuerzas Armadas, hizo importantes inversiones para capacitarlo, adiestrarlo, prepararlo. Señores, el promedio, repito esto también, el promedio de salario de un militar con todas esas condiciones que le acabo de describir son 20,000 pesos. Un militar que tiene, primero, llegar al servicio, es decir, a la casa del funcionario que lo va a buscar a las 6 de la mañana, máximo, mínimo, a las 6 de la mañana. Estamos hablando que se levantó 4:30, 5 de la mañana para llegar ahí. Es un motor muchas veces, que son gente que anda con saco y corbata. Llega a las 6, salen a las 8 de la mañana con el funcionario. ¿Usted sabe cuándo regresa a su casa ese militar? 2 y 3 de la mañana. 2 y 3 de la mañana. Porque esos funcionarios que tienen escolta, que tienen mucha seguridad y que tiene todo un despliegue de militares, anillos de seguridad, son la gente que donde está el trabajo fuerte es en la noche, porque son nocturnos. Le gustan el trago, hay que ir a acompañarlo. Cuando van a beber, le gustan los restaurantes, también hay que acompañarlo. Cuando tienen sus salidas extracurriculares, maritales, también hay que acompañarlos a ellos. Y en eso te llega a ti 2 de la mañana para tú y entonces ir a tu casa ganando 20,000 pesos. Promedio, eso es lo que le pagan. Y yo le pregunto, ¿y ustedes piensan que a esos funcionarios le importa eso? No, porque las Fuerzas Armadas en este país perdió hace mucho el respeto. El militar dominicano no lo respetan. En las instituciones públicas, cuando están en los servicios, señores, lo tienen como si fuera un indigente cualquiera. Así es. Señores, lo que yo le estoy diciendo no es una cosa, porque lo que yo hablo, señores, son vivencias. Yo no le estoy diciendo nada inventado aquí. No. Recuerden que yo le he dicho, yo duré casi 20 años en las Fuerzas Armadas. Y yo hice eso. Yo trabajé con funcionarios. La gente más babosa, la gente más desconsiderada son esos pendejos que tú tienes que cuidarlo. Tú tienes que comprar trajes. Un traje para un militar, como me hicieron a mí, por ejemplo, en el despacho de la primera dama, un grupo de delincuentes, cuando yo estaba trabajando allá, yo ganaba 22,000 pesos. Los trajes me salían a mí en ese momento a 7,000 pesos. Dígame usted, un soldado ganando 22,000 pesos, estoy hablando 22,000 pesos es sueldo militar y el incentivo que me daban allá, que eran unos 10,000 pesos, 11,000 pesos que me daban. Llegaba yo a 22,000 pesos. Y me exigían que yo tenía que tener 4 y 5 trajes. Pero había una camarilla de delincuentes ahí que sí tenían todas esas facilidades. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es que lo tenían? Todos sabemos cómo era.
Todos sabemos cómo era que se daba eso. Entonces, señores, esos, en lo que yo le decía a ustedes ayer respecto a los militares de seguridad VIP, todo eso es fachadas. Todo eso es espectáculo. Todo eso es bulto. Mucho traje, una pistola, un asunto, pero después de ahí nada, porque ahí eso lo único que contribuye es llenar el ego del funcionario, del incumbente, caminar con 4 y 5 seguridad, se sienten orgullosos, se sienten privilegiados en un país que no es necesario de hacer esto. Todo eso es con los cuartos de ¿quién? Del pueblo dominicano. Para sus viajes y sus bemberrias. Hay otro punto. Yo he consultado varios oficiales militares y me informan que ahora mismo el entorno activo de militares de Danilo Medina se ha alejado de esos militares que están ahora mismo acusados y sometidos a la justicia. Es decir, que lo han abandonado. Estamos hablando militares que los generales jorocones que están presos y sometidos a la justicia y que próximamente van a ser sentenciados, ahora mismo esos militares que apoyaron a muchos militares que están activos en el entorno de Danilo Medina, esos militares, señores, le han sacado el cojín, la alfombra a los jorocones que están sometidos ahora mismo a la justicia. Hay una especie de traición en esto. Porque si tú entraste conmigo, ¿verdad? Y somos parte de todo este entramado y toda esta cosa, aunque la gente dice, hay una frase muy famosa, que la salvación es individual. Comienzan a lanzarse del barco. Porque también hay un pensamiento ahora. ¿Qué dicen muchos militares que Danilo Medina apoyó? Dicen, no me voy a despegar de Danilo Medina porque mañana puede haber, Danilo Medina no va a ser presidente, pero tiene un cascarón de partido que puede ser útil para una posible negociación. Y si hay una negociación, entonces podemos ser beneficiarios nosotros de eso. Si Danilo pide 2 ministerios en una negociación, yo puedo ser encargado de seguridad. O Danilo me puede recomendar para que yo sea el director de una institución militar. Entonces, eso es parte de la estrategia que usan muchos del entorno del anillo de Danilo Medina, militares que están ahí, que son muchos que hay ahí. Todavía le quedan sus militares, porque hizo muchos favores en eso. Porque saben entonces que estos militares que están sometidos pronto van a ser sentenciados. Van a ser sentenciados e isufactamente deben ser pensionados. Yo no diría pensionados, cancelados. Cancelados a todos esos militares que van a estar sometidos. Entonces, señores, miren, volviendo aquí a lo que es la seguridad de las instituciones públicas, los militares, la inmensa mayoría de esos soldados que están haciendo servicio en instituciones públicas son tratados de una forma abusiva, son discriminados, son desconsiderados por el sistema de esas instituciones, que lo ven con desdén, que lo miran por encima del hombro,
que no los ven como seres humanos, sino como obreros militares, que tienen en la cabeza que todos los militares son brutos, que están para ser mandados y recibir órdenes. No los respetan en lo absoluto a esos infelices militares, que lo único que han hecho es trabajar con criterio, con responsabilidad, con abnegación, con dedicación, con respeto a la institucionalidad, pero lo utilizan para bañar perro, para trabajar en las fincas de los incumbentes, para ir a los supermercados, para ser choferes de ellos, buscar las chulas, buscar las esposas, buscar los hijos, hacerle mandado a los colegios. Porque el militar, señores, se ha perdido el sentido de un ser, de un militar. El militar es un ente con un uniforme para hacer trabajo de esclavos. Pero también hay que hacer un servicio en la casa de amanecida. Tienen que amanecer cuidando a estos funcionarios, que muchos de ellos mañana van a ser sometidos a la justicia. Porque hay un nivel de complicidad, hay un nivel de corruptela, hay un nivel de perversidad dentro de las instituciones públicas. ¿Qué yo le exijo a los militares? A ustedes que siempre me siguen, que siempre están pendientes. Miren, agradezca de pie, nunca de rodilla. Sean valientes. No permita que nadie juegue con su dignidad. Yo sé que hay un tema socioeconómico, hay un tema social ahí, hay muchas necesidades y por eso resisten estos golpes a la dignidad que son tan fuertes, estos vejámenes, esta discriminación. Pero miren, yo prefiero comer tierra antes que arrodillarme ante esta casta que lo utilizan a ustedes, que lo maltratan a ustedes y su familia. Ustedes llegan a las 2 de la mañana sin dinero en los bolsillos para dejarle a sus hijos, para levantarse de ese mismo día a las 5 de la mañana para ir a cumplir con un servicio, con muchos problemas encima, económicos, problemas familiares, y que sus hijos le están pidiendo comida. Y estas personas sin alma, sin corazón, sin el sentido humano, se encargan de desconsiderarlos a ustedes, de maltratarlos, de golpear lo más fuerte que tiene un ser humano, que es su dignidad. Resistan. Y le voy a decir, cuando una puerta se te cierra, se te abren 40, 50. No tengan temor de renunciar. No tengan temor. Yo sé que ustedes están bajo un esquema de disciplina, de respeto, pero piensen usted. Esa gente lo que le dejan caer basuritas. Miren el caso de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. Miren el caso de Maxi Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina. Miren el caso de Mimilo Jiménez, un empresario corrupto. Miren el caso de Pagán, exdirector de la OISOE, que lo único que hicieron estas personas, fue coger un saco como si fueran aguacates y llenarlo de las arcas del Estado de dinero,
con cientos y cientos de miles de millones de pesos, y ustedes que estaban ahí, que lo cuidaban, que lo protegían, que estaban con ellos, le daban migajas de eso. Nunca hubo una consideración, y ustedes lo cuidaban, ustedes iban a su casa, eran choferes de sus hijos, de sus esposas, de sus queridas, lo utilizaban. Yo estaría de acuerdo que en algún momento los militares se levanten en armas. Los militares que están viendo este contenido por el abuso que se está haciendo con ustedes son los que tienen la capacidad de poner un stop a esto, de pararlo. Porque yo creo en la distribución de la riqueza. Yo creo en la equidad. Yo creo en el reparto correcto de los recursos del pueblo. Yo creo en las políticas públicas eficientes. Yo creo en la institucionalidad. Yo creo en el militar responsable. Yo creo en el soldado. Yo creo que hay una deuda histórica con los miembros de las Fuerzas Armadas que hay que alcanzarla. Y para eso hay que hacer una revolución. Hay que hacer una revolución. Hay que manifestarse. Hay que impugnar. Te pueden llamar loco. Te pueden perseguir. Pero si todos estamos como una fuerza monolítica, como un puño, como un solo cuerpo, los objetivos, los propósitos se pueden alcanzar, lo podemos lograr. No es un acto de justicia que haya tanta persecución contra un órgano que tanto aporte le hace al país. No es un acto de justicia que haya tantas desconsideraciones en las instituciones públicas con los militares. No es un acto de justicia que los infelices militares salgan a las 5 de la mañana y regresen a las 2 de la madrugada y no puedan ver sus hijos, no puedan compartir sus hijos porque andan para arriba y para abajo con un funcionario, y ese funcionario ni siquiera la comida se la garantiza, ni siquiera habla con ellos, ni siquiera los saluda, ni siquiera se sienta, no le dicen si comieron. Van a los restaurantes a comer comida cara con los cuartos del pueblo y ni siquiera la comida se la dan a ellos, ni siquiera lo sientan ahí cerca. Lo tienen como simples serviles, esclavos. No lo permitan. Yo renuncié con casi 20 años porque desde lo más profundo de mis vísceras repudio ese tipo de accionar. Yo los repudio, y ustedes militares están a tiempo de que aquí eso se pare. Ustedes tienen el control. Coño, un abuso, es una desconsideración por estos delincuentes confesos ya, que ya dijeron que cogieron dinero y devolvieron y fueron sentenciados. Aquí hay que luchar para que estas personas no solamente devuelvan el dinero, a esta persona hay que castrarla, a esta persona hay que la verdad que mejor me quedo callado. Mejor no digo lo que estoy pensando, lo que quisiera yo que se diera en este país. Esto no es un imperio. Y un expresidente irresponsable como Danilo Medina, que apadrinó todo eso y ahora se quiere limpiar, porque es imposible que un presidente de la República, en un país tercermundista, en un país subdesarrollado, un país pobre como este,
no se entere de lo más mínimo que pasa en el país. Señores, un presidente, si alguien respira en Dajabón, si alguien respira en López Cabrera, si alguien respira en Elías Piña, un presidente lo sabe. Y él no sabía que sus cuñados y sus hermanos estaban depredando las instituciones públicas. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Así es que yo le exhorto a ustedes, no permitan que lo maltraten. Mire, si tienen que hacer renunciar de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que haya un éxodo, una estampida, háganlo. Háganlo. Pero pueden mandar un mensaje, principalmente arrancando por lo más chiquito, porque los jorocones no van a renunciar. Raso, Cabo, Sargento, todo el mundo, renuncien por paquete. Usted verá cómo se va a detener esta vaina. Néstor Mateo responsablemente yo lo mando. Por este abuso que pasa dentro de los cuerpos militares. Y no hay un responsable que responda a esto, que proteja a sus soldados. No lo hay. No le importa, no le interesa. Le da lo mismo. Pero el fin de ustedes, el fin está cerca. Está muy cerca. El fin de ustedes. Está llegando. Y ustedes no lo están viendo. Está llegando. No me importa lo que ustedes piensen. No me interesa. Yo vivo para el pueblo. Y vivo para los militares honorables y serios. Y los policías también, que son mis hermanos. Y estaré siempre para defenderlo y apoyarlo. Hasta aquí lo dejamos.